Para evidenciar los cambios y continuidades que ha sufrido la mujer en el tiempo y en el espacio a través de la historia de Colombia, se indagaron diferentes fuentes que nos llevaron a concluir que desde mediados del siglo XIX las mujeres han emprendido una lucha por acceder a la educación, sufragio y tener una posición social que no esté a la sombra del hombre. Esta lucha continuó hasta las corrientes feministas de los años 60, donde la mujer ya tenía un mayor empoderamiento. Para demostrar esta idea, la siguiente línea del tiempo hará un recuento de las características más importantes de cada época y los cambios que se desataron en la siguiente. De acuerdo con esto, durante la segunda mitad del siglo XIX, la mujer ejercía su posición de forma sumisa, al mando del hombre. Esto se cumplía en la mayoría de las clases sociales, donde aspectos como la lectura y la escritura eran considerados inadecuados para la mujer. De acuerdo a esto, existía una heterogeneidad entre las mujeres, ya que, aunque los patrones del problema se daban desde una mujer con una buena posición social, como el caso de Soledad Acosta de Samper, hasta para las mujeres campesinas de escasos recursos, los problemas enfrentados eran diferentes. El caso de la primera eran problemas para publicar sus escritos y ser escuchada. Para la segunda, los problemas eran aún mayores. No contaba con acceso a la educación y la situación de pobreza vulneraba aún más su posición. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro Manuela de Eugenio Díaz, donde las mujeres campesinas presentaban gran cantidad de problemas para desarrollarse en la sociedad. De la misma forma, en el texto de María escrito por Jorge Isaac, se representa una imagen de la mujer colombiana como una persona secundaria representada por una persona callada, simpática a los demás y tímida frente a la sociedad externa a ella. En la literatura de la época, mayormente escrita por hombres, se habla de ellas como doncellas, católicas, bellas y sensibles. Esta caracterización de la mujer contrasta con textos feministas como Una holandesa en América de Soledad Acosta de Samper, en la que desde un inicio se marca como diferencia el protagonismo de una mujer que toma riendas de sus propios asuntos y decide perseguir sus creencias. Teniendo en cuenta lo anterior, en el texto Un crimen, también escrito por Soledad Acosta de Samper, se marca una gran diferencia en cuanto a que la mujer, Luz, empieza a ser aquel personaje que sabe leer en comparación de su esposo, Rafael. Aún así, sigue siendo aquella persona delicada que pertenece a la imagen de un hombre, razón por la cual un amante pasado ordena el asesinato de Rafael. Posteriormente, llegando a la época correspondiente a finales del siglo XIX, emerge el texto La mujer en la sociedad moderna, también escrito por Soledad Acosta de Samper. Es en este escrito donde se marca fuertemente la inconformidad que sienten las mujeres frente al protagonismo del hombre, el cual no inspira a una imagen más desarrollada de la mujer. Por esta misma razón, el texto pretende influenciar a futuras generaciones femeninas a escribir más sobre el empoderamiento de la mujer para demostrar las capacidades del género y asimismo generar un movimiento en el que ellas empiecen a tomar relevancia y obtener el poder de realizar algunas de las acciones que ya realizaban los hombres. Como ejemplo de dichas acciones se marcó fuertemente la exigencia de la igualdad académica, es decir, que las mujeres pudieran estudiar en las mismas áreas en las que estudiaban los hombres. Ahora bien, a partir del siglo XX, desde sus inicios se empezó a emprender la lucha por el acceso a la educación, al voto y a aspectos tan básicos como el manejo de las propias finanzas de las mujeres. Soledad Acosta de Samper, como se habló previamente, fue una mujer de educación y perteneciente a un círculo social no tan restrictivo. No obstante, ella y sus escritos no necesariamente representaban a las mujeres de la época. Durante la década de los 40, los avances continuaron, aunque, en contexto con otros países de Latinoamérica, en materia de los derechos de la mujer, Colombia todavía estaba corto. Ya se habían conseguido cambios con respecto al siglo XIX, como la emancipación de los empleos elegidos por las mujeres y la emancipación civil, administrando sus propios bienes. En síntesis, los derechos ciudadanos de la mujer en Colombia consiguieron grandes cambios con respecto al siglo XIX, pero en contraste con Latinoamérica los cambios no eran suficientes, faltando algo tan básico como el derecho al voto. Siguiendo este orden, para mediados del siglo XX ya se habían conseguido muchos cambios en torno a definir a la mujer como ciudadana, permitiendo que las mujeres de diferentes clases sociales, entornos geográficos y entornos culturales se desarrollaran en áreas como el voto o la educación. No obstante, el grupo compuesto por las mujeres era muy heterogéneo y eran pocas las que empezaban a emanciparse, mientras la gran mayoría continuaba bajo los prototipos del comportamiento de la mujer, como delicadeza, crianza de hijos, obediencia al esposo, entre otros, y los dogmas del matrimonio como único fin en su vida. No obstante, y a pesar de la persistencia de estos pensamientos ya inherentes a la sociedad de esta época, la década de los años 50, las corrientes feministas comenzaron a tomar poder, y este cambio es el más llamativo.
se empezaron a hacer publicaciones de revistas netamente femeninas sobre aspectos como la sexualidad y el empoderamiento, sobre dejar atrás los ideales religiosos que no permitían el desarrollo femenino, como lo era el uso de píldoras anticonceptivas, un método innovador para la época que permitía a las familias disfrutar de su sexualidad sin tener miedo a una familia numerosa y los costos que ésta conlleva. Un ejemplo de esto eran las publicaciones hechas por la revista Mujer de América en la década de los años 60. Ahora bien, siguiendo en este orden, desde finales del siglo pasado hasta hoy en día, la mujer ha ganado mucha cancha en cuanto a la igualdad de género, pero todavía existe un machismo inherente en las sociedades patriarcales como Colombia. Algo tan feo en la vida de una señora bien, escrita en 1981 por Marvel Moreno, retrata la vida de la cual están condenadas las mujeres costeñas de clase alta, ser esposas en lugar de mujeres. Esta se trata de una historia cotidiana, como la de muchas madres, tías o abuelas, educadas para ser guardianas de sus hogares, pero no personas y mujeres completas. Aquí vemos cómo muchas mujeres colombianas son subyugadas por los patrones sociales y por las figuras masculinas que representan la cabeza de la familia. El machismo, entonces, se ha encargado de reducir a la mujer a la sombra del hombre. Cabe resaltar que esto no sucede con todas las mujeres, pero sí con la mayoría. Hoy en día existe un retroceso para la liberación femenina, pues hay mujeres que no valoran los esfuerzos que sus antepasados tuvieron que hacer para ganar la igualdad de derechos y continúan haciendo uso de patrones netamente machistas. De acuerdo a todo lo expuesto, se puede evidenciar que el rol de la mujer en Colombia ha estado sujeto a muchos cambios, desde obtener acceso a la misma educación recibida por los hombres hasta el poder votar y ejercer cargos políticos. Estos cambios no se han dado de forma homogénea y en la actualidad persisten algunas problemáticas, pero por medio de la tesis se quería mostrar que el fulgor de dichos cambios se dio en la década de los años 60, en gran medida por influencias mundiales de la emancipación femenina. Los avances fueron graduales y empezaron en gran medida por la presión de mujeres pertenecientes a una clase privilegiada. De esta forma, continuaban problemáticas como los papeles que deben jugar la mujer y el hombre en la sociedad, la primera como madre, esposa, delicada, recatada, y el segundo como racional, decisivo, fuerte, entre otros.